Bendiciones, bienvenidos. Estamos en nuestra última clase, la clase número 6 de homilética, y hoy día entonces vamos a finalizar. Y para finalizar, 10 recomendaciones prácticas para los predicadores. Primero, la oración. Es fundamental que el líder o predicador pase tiempo delante de la presencia de Dios en oración. No podemos hablar en nombre del Señor y Creador del universo si ni siquiera le conocemos. Cuando oramos, lo más seguro es que se producirán resultados positivos e impactantes entre quienes nos escuchen, como se evidenció cuando el escriba Esdras compartió la palabra a los repatriados de Israel. Segundo, claridad en la exposición. Es evidente que además de tratarse de un instrumento en manos de Dios, el escriba Esdras tenía a favor que sus exposiciones eran claras. En segundo lugar, tenía definida la necesidad de presentar un mensaje que por igual entendieran desde un adolescente hasta un adulto mayor. Tercero, tener definidas las ideas o puntos a exponer. ¿Para qué se requiere de un bosquejo? Se preguntan muchos, y es probable que también argumenten que solo basta la inspiración del Espíritu Santo. No lo discutimos, pero salta a la vista que quien no tiene claro de qué disertará, confiada en la improvisación, corre el peligro de divagar. Por el contrario, cuando tenemos un resumen o bosquejo de los asuntos a tratar, aprovechamos mejor el tiempo, vamos directamente al grano y no discurrimos de un segmento a otro, generando confusión entre quienes escuchan. Cuarto, utilización de argumentos sólidos e ilustraciones. Un buen expositor de la palabra de Dios tiene la clareza de qué va a exponer, fundamentado en la Biblia y no en vivencias personales. Nada más chocante que escuchar a quienes leen un pasaje bíblico y durante su intervención plantean cosas que nada tienen relación con el texto. Igual, quienes posan de superespirituales y circunscriben toda la predicación de sus experiencias, revelaciones, diálogos y hasta encuentros individuales que han tenido con el Señor. Para contemporizar el mensaje, es aconsejable utilizar ilustraciones, tornar agradable el tiempo de exposición y, como lo anotamos anteriormente, permiten que los asistentes comprendan que los hechos objeto de estudio impactaron a hombres y mujeres como nosotros con debilidades y fortalezas. 5. Definir el tiempo de exposición. Juega un papel importante el definir desde un comienzo cuánto tiempo tardará la exposición. Esto permite al predicador tener control sobre el desarrollo de cada uno de los puntos y no extenderse hasta el límite en que las personas resultan fatigadas. Hay quienes dicen, no hay que tener limitaciones si sujetamos a horarios específicos, porque así no obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de orden. La Biblia dice hacer todo con orden y decencia. Entonces, este argumento de que el Espíritu Santo va a estar limitado por el horario es un engaño, porque el Espíritu Santo, cuando quiere actuar, actúa, no hay necesidad de tiempo largo. 1 segundo es suficiente. Entonces, es importante, sí, que tengamos un límite de tiempo en la predicación, que
debe ser un mínimo de 20 minutos y un máximo de 45 minutos. Es el tiempo que la gente logra mantener la atención y la concentración. Cuando extrapolamos este tiempo, ya se queda más complejo a la gente que permanezca atento a lo que se está hablando. Entonces, no se olvide, el mínimo de 20 minutos, puede incluso ser menos si uno logra predicar un sermón completo en menos tiempo, pero por lo mínimo 20, 30 minutos y el máximo 45 minutos. 6. Anunciar el título y resumen hacia el final. Es importante anunciar el título para que la gente sepa de qué se va a hablar, ¿cierto? Es aconsejable que al comenzar la exposición anunciemos de qué se trata. De esa manera, los oyentes tendrán ilustración sobre el asunto en torno del cual girará la predicación. También, hacia el final, y como ya lo notamos en otra lección, es de suma importancia resumir y recordarles a los oyentes qué puntos se abordaron. Esto contribuye a la asimilación de la enseñanza. Buena vocalización. 7. Buena vocalización. Además de mirar al público, es fundamental que el pastor, líder o predicador vocalicen bien, o sea, que pronuncien bien las palabras. Pronuncien claramente las palabras y en caso que se equivoquen en algún término, lo corrijan. No deben sentir vergüenza, sino por el contrario, la tranquilidad de que se es honesto al admitir las fallas, ¿cierto? Esto es una cosa bastante importante porque encontramos este problema mucho más de lo que se imagina. Hay muchas personas que tienen problemas para pronunciar bien las palabras. Hay gente que no mueve la boca para hablar, habla adentro. Cuando el movimiento de la boca ayuda a la comprensión de las palabras y ayuda a que las palabras sean bien pronunciadas. Entonces, si la persona tiene algunas dificultades en estas, también nosotros hemos tenido una clase específica que va a nos hablar exactamente de la importancia de pronunciar bien las palabras, pronunciar bien las letras. Encuentro que mucha gente, por ejemplo, pronuncia las palabras y se come algunas letras. Ya escuché gente que, por ejemplo, no habla pastor, habla pator. No habla buscar, habla buscar. Entonces, la S simplemente desaparece. Y otras palabras que ya he escuchado muchas veces que la gente simplemente, los predicadores, aquí estamos hablando de los predicadores, simplemente se comen las letras. Entonces, es importante que el predicador, si tiene problemas para hablar, para pronunciar las palabras, busque ejercicios, busque, hay distintos métodos y formas que nos ayudan a mejorar nuestra pronunciación de las palabras. Estudie la gramática también, porque encontramos también muchos problemas de gramaticales en las hablas, problemas de concordancia, problemas de flexiones de verbos, de utilización de plural y singular, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar aquí en una clase de lenguaje, pero sí el predicador debe conocer bien la gramática de su idioma y debe mejorar, hacer incluso ejercicios para la mejor utilización de su voz y de sus palabras. Por ejemplo, cuando uno va a estudiar música, va a aprender canto, tiene que hacer vocalización. Son ejercicios que la persona hace para aprender a utilizar mejor sus cuerdas vocales y de esta forma lograr cantar las notas que tiene que cantar. El habla es de la misma forma.
hay ejercicios que podemos hacer y que nos ayudan a mejorar en este aspecto. 8, no permanecer estáticos. Ahí encontramos a veces dos opuestos. Unos que se paran ahí como si fueran una estatua y no se mueven de forma ninguna. Y otros que parece que están tan nerviosos que caminan todo el tiempo para una parte y para otra parte, se mueven, se mueven, se mueven tanto que la gente incluso queda cansada de estar mirando todo el tiempo para allá y para acá para acompañar el movimiento del predicador. Entonces, mucho cuidado en este aspecto. No permanecer estáticos. Con mucha frecuencia se observa desde los púlpitos a expositores que permanecen en el mismo sitio y no se desplazan. Pareciera que se trata de estatuas o de una fotografía colocada junto a un atril. Por esa razón, es aconsejable que se utilicen las manos y el movimiento corporal para tornar más amena la enseñanza. Ir de un lado a otro con mesura, descansa a los oyentes, ¿ok? Entonces es importante que el predicador se mueva un poco, sin exageraciones, que, por ejemplo, cambie un poco de posición delante del púlpito, que utilice las manos, y ahí también tenemos que nos acordar que el lenguaje corporal habla mucho más do que nuestras palabras, y por eso tenemos que también tener cuidado, bastante cuidado, en cuál es el mensaje que nuestra expresión corporal está pasando a la gente. Si nuestra forma de nos expresarnos y de nos portarnos ahí está concordando y ayudando a nuestra predicación o está dificultando las cosas. 9, modular el tono de voz. Lo más aconsejable cuando se realiza una exposición es primero utilizar un estilo ameno de charla que suene informal. Así se trate de un mensaje profundo. Lo segundo, aprender a elevar o disminuir el tono de voz de acuerdo con el asunto que se esté exponiendo. ¿Ok? Entonces, si usted va a mencionar algo muy alegre, muy bueno, con mucho entusiasmo, se puede elevar un poco el tono de voz e incluso hablar un poco más rápido. Si uno va a hablar de algo más triste, más complicado, entonces debe bajar el tono de voz y hablar más despacio. ¿Ok? Esa pequeña mudanza que hacemos en nuestro tono de voz cuando estamos hablando, dependiendo de lo tema que estamos hablando, del punto que estamos hablando, ayuda mucho a no solo prender la atención de la gente, pero también hacer con que memoricen, asimilen mejor lo que estamos hablando. Un volumen plano ayuda a que muchos sientan ganas de dormitar o al menos experimenten arrullo permanente. Entonces, no se debe hablar en un único tono de voz, es importante que se eleve, que se baje, que se va modulando este tono de voz para que la gente se quede despierta. Y 10, utilizar términos comunes. Hay muchos predicadores que quieren hacer una exposición de su elaborado vocabulario y utilizan palabras y términos muy técnicos, muy difíciles y que la gente al final no les entiende. Entonces es mejor utilizar términos comunes. No estamos hablando de tener un lenguaje vulgar. Estamos hablando de hablar bien, pero hablar de una forma sencilla para que cualquier persona pueda entender. Y si hay necesidad de utilizar un término más complejo, entonces se debe explicar qué significa esta palabra para que todos puedan entender perfectamente.
Cuando exponemos la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Esdras, debemos aspirar que todos los asistentes entiendan el tema. Para lograrlo, además de claridad en la exposición, es importante no utilizar términos rebuscados o que obliguen a cada creyente, además de su Biblia, el que necesite llevar un diccionario bajo el brazo cuando asista a un servicio religioso, en el que usted será el exponente. Entonces, ahí está. Debemos hablar bien, no utilizar un lenguaje vulgar, un lenguaje feo. Debemos hablar bien, pero hablar de forma sencilla para que la gente pueda entender. Y otra vez, si necesitamos utilizar una palabra más rebuscada, más importante, vamos a decir así, si es que hay alguna palabra más importante, pero una palabra desconocida, entonces se debe explicar cuál es el sentido, el significado de esta palabra. Además de lo anterior, sobra recordar la necesidad de que el predicador vaya vestido conforme a la ocasión. La presentación revela mucho del expositor, no lo olvide. Lamentablemente hoy día se ha vendido una idea de que no importa la apariencia. Uno puede ir de cualquier forma, presentarse ahí, de cualquier manera, como si estuviera en su propia casa. Esto es un error. ¿Por qué? Porque nuestra vestimenta también habla. Otra vez, nuestro lenguaje corporal, nuestra presentación habla. Incluso hay un dicho que dice que la primera impresión es la que queda. Entonces, ¿qué impresión estamos pasando a las personas? ¿Una buena impresión o una mala impresión? Y no debemos de nos olvidar de que estamos representando a Cristo. Y seguramente no podemos representar al Rey de Reyes de cualquier forma, ¿cierto? Esto no quiere decir que tenemos que utilizar ropas caras o que tengamos que ser soberbios, no. Simplemente significa que debemos tratar de presentarnos de la mejor forma posible, con ropas limpias, planchadas, bien arreglados, perfumados de preferencia también, con el pelo también bien puesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las manos limpias, las uñas también cortadas y limpias, porque lamentablemente hay algunos que parece que de verdad salieron de un basurero y fueron a predicar. Y esto es terrible. Entonces vamos a cuidar de nuestra apariencia. Es agradable mirar a una persona que está vestida de una forma bien bonita y organizada, armoniosa, ¿ok? Y para esto también hay muchos videos, hay mucha información que uno puede investigar, buscar y va a encontrar ideas sencillas y fáciles que ayudan a cualquier uno a ponerse bien delante de la gente. Para concluir, recuerde, primero, antes de preparar un sermón, deje que la palabra impacte su vida. Segundo, los mensajes deben glorificar a Jesucristo. Él debe ser el centro, el principal de nuestras predicaciones. Tercero, tome tiempo para revisar eventualmente errores que haya podido cometer. Esté atento. Todos nosotros estamos sujetos a cometer errores, pero cuando los cometa, observe, evalúe y tome el cuidado para que no lo cometas otra vez. Escuche otros predicadores cristocéntricos y bibliocéntricos con el ánimo de aprender y no de cuestionar. Imagine siempre un sermón como la experiencia de subir una montaña. Cuando ascendemos, lo hacemos despacio, cuidando en qué lugar pisamos. Asimilado
a la predicación es lo mismo que ocurre cuando compartimos los principios bíblicos. Una vez nos encontramos en la cima, podemos caminar e incluso correr con confianza, pero llega el momento en que debemos iniciar el descenso o bajarnos. En el caso del mensaje, la conclusión. Es un segmento de suma importancia porque es ahí cuando guiamos a nuestra asistencia al punto que desde un comienzo queríamos que alcanzara. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprehende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabras de Pablo a Timoteo, y estos versículos están en 2 de Timoteo 4, de 1 a 5. La exhortación final para cualquier predicador está condensada en las palabras citadas anteriormente. La urgencia imperativa de esta divina exhortación debe ser el desafío final de cada predicador. Predica la palabra. Predique la palabra concienzudamente. Pablo emplea este lenguaje para mostrarle a Timoteo la seriedad del llamamiento de un predicador. Le recuerda que él ha de predicar la palabra a conciencia por razón de la responsabilidad eterna del predicador. Cuando un siervo de Dios predica, no puede dejarse influenciar por la reacción de la congregación o por la oposición de sus críticos. Él es responsable solo ante el Señor, ante quien permanecerá o caerá en ese día venidero. Nadie puede predicar considerando valores eternos y ser algo menos que concienzudo. Predique la palabra continuamente. Pablo dice literalmente, manténgase alerta, esté siempre listo. Esencialmente, él está diciendo, dedíquese a su trabajo, atiéndalo siempre, no deje que nada le detenga, esté siempre listo, siempre cerca. Crisóstomo, en uno de sus escritos, divide la exhortación en dos imperativos. Aprovecha las oportunidades y crea las oportunidades para predicar la palabra. Predique la palabra comprensiblemente. Que prediques la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un examen de estas palabras hace evidente que Pablo aquí está cubriendo todo el campo de la responsabilidad del predicador. Siempre que él declare la verdad de Dios, debe asegurarse de que su predicación contenga tres ingredientes esenciales. En primer lugar, tiene que existir la palabra que produzca convicción. La palabra redarguir, es decir, que produce convicción. En el original griego es la misma que fue empleada por nuestro Salvador cuando habló del ministerio del Espíritu Santo. Él anunció que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En segundo lugar, tiene que existir la palabra correctiva, que prediques la palabra reprehende. Este es el aspecto de la predicación que reprehende al pecador o al santo y busca corregir sus caminos. Cuando es necesario, el predicador debe reprender o censurar
a los reincidentes o a la gente impenitente de su congregación. Campbell Morgan acostumbraba decir que la tarea del ministro era nunca adaptarse, sino corregir el espíritu de la época. Y en tercer lugar, debe existir la palabra constructiva, que prediques la palabra, exhorta con toda paciencia y doctrina. Al llevar a sus oyentes al lugar de la corrección, el siervo de Dios debe edificarlos. La palabra exhortar transmite el pensamiento de ánimo, edificación e instrucción. Aunque un ministerio constructivo se ejerza con toda dulzura y paciencia, siempre debe estar presente el contenido sólido de la verdad bíblica. Predique la palabra valientemente, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dijo Pablo. Con un lenguaje bien escogido, deja claro que todo verdadero predicador de la palabra debe ser realista, sé sobrio en todo. El siervo de Dios debe ser altruista, soportar las aflicciones. El contexto sugiere que las aflicciones que Timoteo iba a afrontar serían un resultado de la valentía de la valiente predicación. Lo que le sucedería a Timoteo es básicamente típico del siervo de Dios en la actualidad. Sin embargo, ya que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, una persona altruista es alguien a quien nada le interesa salvo lo que sea absoluto. Él no se preocupa por su reputación o su preservación mientras que viva y predique la verdad eterna de Dios. El predicador valiente debe ser evangelístico, haz obra de evangelista. Como evangelista, el predicador tiene una doble responsabilidad, la proclamación y la invitación. Fundamentalmente, el evangelio no es una invitación a algo, es una declaración de lo que Dios ha hecho en Cristo sobre la cruz para nuestra salvación. La invitación no puede hacerse adecuadamente sin antes haber hecho la declaración. Antes de pedir a los hombres que respondan a la verdad, ellos deben comprenderla. Un siervo de Dios debe ser optimista, cumple tu ministerio y sigue el camino hasta el ministerio cumplido. Llegará el momento en que el ministro se preguntará, ¿puedo ir aún más adelante? Esto es mucho para mí. Pero él debe recordar que Dios está en el trono. Sus propósitos nunca serán frustrados. Por tanto, el predicador de la palabra nunca debe de ser un derrotista. Por el contrario, debe seguir en el triunfante tren del príncipe de los predicadores, quien determinó hacer la voluntad de su Padre hasta que pudo exclamar, consumado es. Y para finalizar, concluye el camino, oh hombre de Dios. La senda del maestro prosigue en pos. Pelea la buena batalla en el nombre de Jesús. Predica la santa palabra con fulgurante luz. Luego, con buena fe y amor paciente, espera de lo alto tu corona reluciente. Palabras de Stephen Olford. Y con esto finalizamos estas clases de homilética, deseando que de hecho les sean útiles y le ayuden y que el nombre del Señor pueda ser glorificado por la vida de cada uno de ustedes y que de hecho prediquen la palabra, así como hemos visto, con valentía, con conciencia, con diligencia, con verdad, para la gloria del Señor Jesucristo. Muchas gracias y bendiciones.